Amén, mis hermanos, estamos en la carta de los Efesios. La semana pasada estuvimos hablando un poco lo que dice la palabra acerca del deber de los hijos cristianos con sus padres. Hoy, pues el verso que nos corresponde es el verso 4, que obviamente es un contraste a lo que Pablo viene diciéndole a los hijos. Inmediatamente él le habla a los hijos para contrastar esta verdad y equilibrarla. Ahora Pablo le va a hablar a los padres. Entonces, es un versículo corto, hermanos, pero es como decía Spurgeon de algunos pasajes de la Biblia. Un verso corto, pero es una Biblia completa, porque tiene una cantidad de enseñanza e instrucción para nosotros. Hace poco en el taller de parejas, en la primera reunión estuvimos basándonos en este pasaje, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje, mis hermanos, nos va a mostrar principalmente la responsabilidad de los padres, ¿sí? La responsabilidad de los padres en la educación y crianza de sus hijos no es del Estado, no es de la iglesia, no es del colegio, sino en toda la Biblia se nos resalta que la educación y crianza de los hijos es un deber, es una responsabilidad de los padres. Y en este contexto, recordar esas palabras que dicen los justos allí en Mateo 25 son importantes. ¿Ustedes recuerdan cuando los justos le responden al Señor en el día del juicio? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, Señor? Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos descubierto y te cubrimos? Y el Señor le responde: cuando a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Entonces la crianza de nuestros pequeños es un deber con Cristo, del cual Dios nos va a pedir cuentas. Algún día, cada uno de los que recibimos el privilegio y el deber de ser padres, daremos cuentas a Dios por la manera en que lo hayamos hecho. Entonces, hermanos, como este es un deber grande, importante, y como tal vez es una de las responsabilidades que Dios ha colocado en medio de su pueblo, debemos entender a la luz de la palabra lo que Dios dice y cómo debemos actuar. Ahora, es obvio que lastimosamente cuando el hombre, la familia, la sociedad y hasta la iglesia le da la espalda a la instrucción de la palabra, suceden grandes tragedias. Entonces Dios nos dé sabiduría, hermanos, y compromiso en este aspecto que la verdad de la palabra de Dios tiene para hablarnos hoy. Hoy vamos a ver primero qué es la crianza en el Señor, y después tanto el mandamiento negativo, que es no procuremos a ir a nuestros hijos, y el mandamiento positivo, que sería criarlos en disciplina y amonestación. Un verso corto, pero realmente con mucho para enseñarnos a nosotros que somos llamados a ser padres. Entonces vamos a leerlo nuevamente y vamos a comenzar primero como termina, porque él dice ahí: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa frase al final, del Señor, ¿qué significa? Que hay una crianza y hay una amonestación que es del Señor. Y también nosotros entendemos en otros pasajes que así como existe una manera de vivir, una manera de ver, una manera de andar en Cristo, también existe una crianza en el Señor. Y obviamente también existe una crianza a la luz del pensamiento y de la filosofía humana. Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que así como Cristo habla de ciertas cosas, el mundo también. Y eso tenemos que identificarlo, porque nosotros no podemos ni conformarnos al mundo, ni ser engañados por las filosofías y los rudimentos del mundo. Nosotros debemos actuar, vivir, pensar y andar conforme a la verdad que hemos recibido en Cristo. Y si bien la Biblia no nos da un manual detallado
de todos los aspectos que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, la Biblia sí habla. Y lo que habla son principios eternos, importantes y gloriosos acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos. Entonces la frase en Él o en el Señor, en este contexto nos muestra que toda nuestra crianza con nuestros hijos debe provenir de Cristo, conforme a su palabra, conforme a su espíritu, conforme a su gracia, conforme a su sabiduría y tal como Él lo ha establecido a través de las muchas instrucciones que se encuentran en las Escrituras. William Hendrickson, él dice lo siguiente: toda la atmósfera en que la educación es transmitida debe ser tal como el Señor ha querido, de tal manera que Él ponga su sello de aprobación. Y cuando una vez el fundamento de la educación de nuestros hijos es cristiano, el fruto de esto será que el corazón de nuestros hijos será dirigido hacia el Salvador. Entonces, hermanos, nosotros siempre vamos a encontrar dos caminos: el camino de Dios y el camino del hombre, el camino de Cristo, el camino del mundo. Es cuando Pablo le dice a los padres que críen y eduquen a sus hijos en el Señor, está diciéndonos que hay un camino que necesitamos conocer, aprender y caminar por él. Lastimosamente, es en relación a las verdades de Dios, cuando el hombre les da la espalda, que suceden las tragedias, que vienen los problemas, que vienen los engaños y cosas que obviamente nosotros vemos mucho a nuestro alrededor. Entonces vamos a comenzar como la instrucción en el Señor, la crianza en el Señor. Primero comienza haciendo como una advertencia o mostrándonos un aspecto negativo del cual debemos evitar. ¿Cuál es este? Dice ahí el verso 4: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiere decir que los padres tienen la posibilidad de provocar a ira a sus hijos. Tienen la posibilidad, dando una mala educación, una mala crianza o una educación irresponsable o desequilibrada, o una educación sin Cristo, sin su espíritu y sin su amor, provocar algo negativo en sus hijos. Esa frase la estuvimos estudiando bastante en el taller de parejas. Nosotros hablábamos en ese día que hay 3 tipos de padres que son muy destructivos en la crianza de unos hijos. Hablábamos del padre ausente, hablábamos del padre violento y hablábamos del padre adicto. Obviamente yo no voy a hablar el mismo asunto que hablé en el taller de parejas, porque esperaría por la gracia de Dios que nosotros como padres no seamos ni ausentes, ni adictos, ni violentos. Pero es cierto, hermanos, que esa advertencia de no provocar a ira a nuestros hijos es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Qué significa provocar a ira? Bueno, la palabra orgizo en el griego significa exasperar, enojar, irritar, desencadenar en el joven, en el niño o en el muchacho ira. Entonces lo cierto es que una mala crianza, una crianza desequilibrada, puede lanzar a nuestros hijos a la ira. Y como alguien decía, la provocación o la expresión provoquéis a ira sugiere entregar a nuestros hijos a un patrón repetitivo y continuo donde su temperamento se desborda cayendo en asuntos que no le convienen. Entonces, cuando los papás no saben educar a sus hijos, cuando los papás no educan en amor, en sabiduría, en el Señor, es muy posible que esa relación que tienen ellos con sus hijos despierte en sus hijos algo que ya está en su carne, que es la ira. Y esa ira, hermanos, es la que generalmente nos lleva a nosotros a tomar malas decisiones, a tomar malos caminos. Generalmente esa ira es ese combustible interno en nuestro corazón que muchas veces nos da rienda suelta al pecado, a la carne, a cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, cuando usted está en una situación donde su esposo
la hirió y usted viene y su ira se enardece, lo primero que usted va a querer hacer es pecar. Pecar con sus palabras, pecar con sus actitudes, pecar haciéndole sentir mal. Bueno, la ira nos lleva al pecado, ¿sí? Generalmente el hermano John Owen habla, por ejemplo, cuando los hombres están en la tentación, uno de los momentos que debemos tener más cuidados cuando viene la ira. Porque la ira, por ejemplo, en una situación con mi esposa es la que me va a llevar de pronto a ver cosas que no debo ver, a ir a lugares que no debo ir, a hablar cosas que no debo hablar. Entonces, la ira es la raíz de muchos de los pecados que nosotros como hombres cometemos. Y la necedad, dice la palabra, ya viene en el corazón del muchacho. Entonces, una mala crianza hace que el muchacho arraigue esta inclinación hacia el pecado por la ira. La ira es la madre de malas decisiones. La ira es la madre de la rebeldía. La ira es la madre del desprecio, el odio. Pero también la ira es la madre del temor, el miedo, la ansiedad. Entonces muchas veces padres, a veces sin hacerlo a propósito, pero la falta de sabiduría y temor de Dios, la falta de llenura del Espíritu Santo hace que ellos, en vez de librar el corazón del muchacho de la necedad, lo entreguen. Por eso es tan importante las instrucciones que Dios nos muestra en la palabra. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Debemos saber, hermanos, que nuestros hijos son personas con personalidades frágiles y pecaminosas. ¿Qué significa eso? Que es muy fácilmente abusar, malcriar, maltratar y dañar el carácter de ellos por nuestra falta de amor, sabiduría, instrucción y corrección. William Hendrickson dice lo siguiente, él dice de 6 actitudes, yo no quise ser detallado en esto, pero por lo menos es bueno mencionar lo que algunos hermanos hablan de este asunto. Él dice de 6 actitudes que generalmente los padres pueden cometer para provocar a ira a sus hijos. Él dice, la primera que he visto es exceso de protección. Los padres pueden llegar a un punto de asfixiar a sus hijos, dice él, restringirlos de tal manera, una manera tan exagerada que ellos no pueden hacer nada por su propia cuenta y ponen en duda la capacidad de juicio. Lo único que logran padres que son sobreprotectores es casi siempre construir una barrera entre ellos y sus hijos. Dice él, las voluntades de nuestros hijos deben ser guiadas y orientadas, pero no controladas. Es ese padre obsesivo, ese padre manipulador. Hermanos, y esa es una tendencia que es muy fácil ver en los padres cristianos. El padre cristiano no quiere que el muchacho piense, que el muchacho madure, que el muchacho tome decisiones. Entonces hay unos límites que la sabiduría de Dios nos tiene que dar. Entonces dice el hermano William Hendrickson, exceso de protección. Segundo, favoritismo. Cuando usted tiene varios hijos y usted tiene preferencias con uno de ellos. Usted lo trata mejor, le da mejores cosas y menosprecia a los otros. Esa es una de las cosas que puede producir ira y dolor en el corazón del muchacho. Otra cosa que el hermano William Hendrickson dice es la comparación. Dice el hecho que los padres comparen regularmente a sus hijos entre ellos o con otros y sobre todo en presencia de ellos, esto puede ser devastador para el hijo menos favorecido o con menos talento. Tendrá la tendencia a resentirse, desanimarse y aislarse. La comparación y el favoritismo en nuestros hijos. Él habla también de la falta de estímulo. Dice él, un padre que solo critica,
juzga y señala lo que mal hace su hijo, sin reconocer lo bueno y ser agradecido con él, es un padre que está provocando a ira a su hijo, porque continuamente solo está mostrando su descontento con él. Un hijo que no es elogiado, animado y, bueno, en portugués se dice encorazado. En español sería un hijo que no es motivado por sus padres. Generalmente él va a tener un estímulo a ser una persona resentida, amargada y con bajo autoestima. Cuarto, dice él, la falta de reconocimiento en el crecimiento del hijo. ¿Qué quiere decir eso? A veces los padres no entienden que los hijos pueden tener ideas propias, deseos propios, anhelos personales. Y a veces cuando el padre no reconoce eso y no respeta su individualidad, tiende a poner una carga sobre su hijo que le genera irritación. Quinto, dice él, yo solo apenas estoy citando lo que dice el hermano William Hendrickson, porque hay varias cosas que me parecen bastante sabias. Él dice la negligencia. El padre que no se involucra en la crianza de su hijo, el padre negligente, perezoso, ausente, es un padre que va a generar problemas en el corazón del muchacho. Y lo último que el hermano menciona es la agresividad. El padre áspero de palabra y también áspero en el trato con sus hijos. Él dice, la disciplina física apropiada no es una cuestión de ejercer una autoridad desmedida ni de maltratar. Asimismo, los hijos abusados verbalmente, generalmente ellos van a crecer con un sentimiento de odio y resentimiento con sus padres, lo manifiesten o no. Entonces hay muchas cosas, ¿no, mis hermanos? Que si nosotros no tenemos sabiduría, temor de Dios, equilibrio, podemos entregar a nuestros hijos a la ira. Entonces muchas veces por eso el hijo es irritable, por eso el hijo es contestón, por eso el hijo es irrespetuoso, por eso el hijo es amargado, por eso el hijo es ensimismado, por eso el hijo muchas veces manifiesta una serie de actitudes cuya base es la ira. Entonces, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí? Hermanos, estaba leyendo un artículo muy bueno, es un librito, si usted lo puede conseguir, valdría la pena, el libro de Coalición por el Evangelio, que se llama Crianza, creo que se llama. Él tiene varios autores y entre esos la hermana Jane Wilkes, ella cuenta qué hizo que cambiara su actitud en cuanto a la crianza de sus hijos. Y ella dice que para ella, y yo leyéndolo veía la sabiduría que hay en esto. Ella dice que para ella el ver a sus hijos como hombres creados a la imagen de Dios y que para Dios son sus hermanos, hizo que su crianza hacia ellos fuera diferente. Dice ella, voy a citarla textualmente: reconocer que mis hijos son mi prójimo ha impactado en la manera en que los disciplino, les hablo y la manera que trato con ellos. Reconocer que no trataría a un amigo o a un hermano de la iglesia, a un compañero, como a veces trato a mis hijos, ha cambiado mi manera de ver. Ahora los veo como mi prójimo. De tal manera que puedo disfrutar, dice ella, su compañía. De tal manera que puedo soportar sus problemas. De tal manera que puedo llevarlos sin resentirme con ellos. Porque hay una gran cantidad de instrucciones bíblicas que me llaman a amar a mi prójimo con el mejor amor. Entonces ella dice, yo comencé a ver a mis hijos como mi prójimo. Y comencé a leer todos los versículos de la palabra y los apliqué a mi relación con ellos. Y eso cambió mi vida. Tanto que ella dice, cuando quiero corregir a mis hijos con dureza, recuerdo el versículo: la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Cuando quiero darles una lección, recuerdo a Santiago que me dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando quiero recibir el reconocimiento o el agradecimiento de mi trabajo duro como mamá, recuerdo el pasaje que Jesús decía: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando no quiero perdonarles por sus ofensas, recuerdo a Pablo diciéndome: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, si nosotros aplicáramos todos esos versículos a la crianza de nuestros hijos, no pecaríamos tanto contra ellos. La ira, la amargura, el resentimiento sería puesto a un lado. Debemos tener cuidado porque, hermanos, imagínense que usted en su crianza, en vez de llevar a su hijo al temor, lo lleve a la ira, y su hijo por esa ira tome una mala decisión, caiga en la droga, caiga en la delincuencia. Su hijo tal vez por la ira nunca quiera saber de Cristo, se vuelva un ateo empedernido. Su hijo tal vez por la ira se refugie en el mundo maldito de la pornografía. Porque tal vez usted o yo como padres no tuvimos el temor suficiente para llevarlos a la fe, para llevarlos a Cristo, para llevarlos al amor. No existe un fracaso mayor para padres ver que sus hijos se pierdan, hermanos. Por eso estas verdades tienen que tomar relevancia en nuestros corazones. Ayer hablábamos con los hermanos en la reunión. Imagínense su hijo con 3 títulos profesionales yéndose para el infierno. ¿De qué serviría el éxito en este mundo si no conocen a Cristo? Si no son salvos, si no van a estar con nosotros y la compañía de millares y millares adorando por la eternidad a Cristo, sino bajo el tormento que caerá sobre los hijos de perdición. Entonces, hermanos, nosotros debemos vivir una vida cristiana coherente, sabia, amorosa, para no entregar a nuestros hijos a cosas que los puedan destruir. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el mandamiento negativo. Ahora viene el mandamiento positivo. ¿Cuál es el mandamiento positivo? Dice ahí: sino, o por el contrario, en vez de provocarlos a ira, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra griega disciplina, paideia, da la idea de, no solo de disciplina en el sentido del castigo punitivo, sino da la idea de entrenamiento. Es como si estuviera diciendo Pablo, sino entrenarlos o perfeccionarlos, ¿sí? Que su crianza sea como una especie de entrenamiento espiritual. ¿Qué significa eso? Significa instrucción sistemática. Eso es lo que significa disciplina. Como cuando usted entra al régimen militar, hay una instrucción sistemática para formar en usted un tipo de carácter. Entonces aquí Pablo nos da la idea de que la crianza en el Señor tiene que tener este ingrediente: disciplina. Mire que hay un estudio, hermanos, escrito por unos sociólogos, Sheldon y Eleanor, de la Universidad de Harvard, donde ellos desarrollaron una prueba, que esa prueba tiene un 90% de exactitud. Y esta prueba consistía en determinar qué niños de 5 a 6 años eran propensos a convertirse en delincuentes. En esta prueba ellos describieron que los 4 factores primordiales que se necesitaban para prevenir la delincuencia son estos. Cosas que Dios decía hace 2000 años. Lo primero que ellos dijeron: la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre.
Primero que ellos dicen, la disciplina del padre. Lo segundo, la supervisión y compañía de la madre durante el día. Y lo tercero, el afecto demostrado entre los padres y hacia ellos. Y lo cuarto, el tiempo que se pasa juntos en familia y en actividades en las que todos participan. Primero, decían estos sociólogos, disciplina. Segundo, compañía. Tercero, amor. Y cuarto, pasar tiempos juntos. Hermano, prácticamente ellos concluyeron lo que dice este versículo. Es muy interesante. Miren lo que dice el doctor Paul Meyer, que es un psiquiatra cristiano. Él presenta una lista de factores que producen relaciones saludables entre padres e hijos. O sea, cuando estos ingredientes no están, difícilmente hay una relación saludable entre los padres y los hijos. Él dice, primero, amor genuino entre los padres, entre sí y hacia sus hijos. Siempre el factor del amor es bien importante, hermanos. Y no solo el amor hacia los hijos. Siempre se resalta el amor del papá y la mamá mutuo. Paul Washer decía lo siguiente: usted quiere dejar un legado verdaderamente importante en el corazón de su hijo, ame a su esposa y que su hijo lo vea, porque eso va a tener un efecto poderosísimo en la mente, en el carácter y en los valores con los que va a criarse este muchacho. Entonces siempre se resalta el amor entre ellos y hacia los hijos. Paul Meyer dice, segundo, disciplina firme y constante. Siempre la disciplina, hermanos, es un ingrediente vital en la educación de nuestros hijos. Tercero, dice él, coherencia. Oiga, hay varios durmiendo. ¿Por qué están durmiendo tanto hoy, mis hermanos? Que a veces hay 2, 3, pero hoy sí me están distrayendo. Tercero, coherencia de normas. ¿Qué significa eso? Lo que vamos a hablar de disciplina debe incluir a los padres, debe incluir a los hijos, debe incluir la familia. O sea, debe haber una coherencia entre lo que vive la familia y lo que exige la familia de los hijos. Dice, y coherencia de normas para padres e hijos. Y cuarto, dice él, el ejemplo de los padres, sobre todo del varón, sobre todo de la cabeza del hogar. Entonces, si usted se da cuenta, todos los que estudian estos asuntos concluyen lo mismo. Ahora, Davis Wetterer, que es un predicador, él dice, para que un padre sea un discipulador eficaz, él mismo debe ser un discípulo fiel. Así que, papá, estudie la palabra de Dios, fortalezca su vida de oración, sirva en la iglesia y continúe caminando con Dios en la fe. Sea intencional en su vida espiritual y en el propósito de moldear el carácter de su hijo. Entonces, hermanos, ¿qué es la disciplina? La disciplina nos habla de la educación intencional, donde se establecen normas, principios, parámetros para de alguna manera gobernar nuestra casa. Una casa, como decíamos la vez pasada, tiene que tener orden. Una casa tiene que tener un gobierno. ¿Recuerda lo que dice Pablo a los ancianos en 1 Timoteo 3? Que el anciano sepa gobernar su casa. Porque si él no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? La idea es que una familia normalmente tiene un sistema de valores, de prácticas. Y eso, cuando el niño nace, él entra a ser entrenado, a ser parte de ese orden familiar. Eso es lo que la Biblia llama disciplina. Entonces, evidentemente nosotros no vamos a poder instruir, formar el carácter de nuestros hijos cuando nuestras vidas están desordenadas. Cuando yo me levanto y soy una persona perezosa, descuidada. Cuando yo no tengo orden en mi devoción, en mis tiempos. Cuando yo no soy equilibrado en horas de trabajo, horas de comida, horas de descanso. Cuando mi familia vive en un caos, mi hijo no va a poder ser criado en disciplina, hermanos. Porque la disciplina implica que él entra en un entrenamiento del cual los papás son ejemplo. O sea, usted no puede pedirle a su hijo que ore, que sea temeroso,
que guarde horas, si usted no lo hace, porque ahí entra el problema de una crianza incongruente. ¿Sí? Que era una de las cosas que ellos mencionaban bastante. Entonces, una familia tiene que tener orden. Una familia tiene que tener principios, valores, que los padres establecen con el ejemplo y con la instrucción. Y cuando Pablo dice criarlos en la disciplina, quiere decir que tanto el papá como la mamá son proactivos en estimular, enseñar, vigilar, para que su hijo entre en ese orden. Hermanos, es impresionante. Hay un libro muy bueno. Yo sé que ese libro tiene críticas, hermano, pero si usted le saca la esencia y lo bueno del libro, usted puede hacer mucho beneficio para su familia y para la crianza de sus hijos. El libro de Cómo entrenar a sus hijos, de David Michael Pearl, sobre todo en la idea de disciplina. El concepto de ellos desde que la mamá va a amamantar al bebé, las horas que duerme, la manera como lo cuida. El niño nace en una familia que ya tiene disciplina. El niño no toma el control de la casa, los padres ya tienen el control. Porque es muy fácil que el bebé o el niño pequeño comience a gobernar, desestabilice el hogar. Los padres tienen que tener valores, prioridades y llevar a sus hijos a entrar en una disciplina. Hermano, es una locura. Por ejemplo, cuando usted llega a una reunión y su niño comienza a hablar y usted le pide que se calle, pero no lo ha entrenado a guardar silencio. Porque usted le está pidiendo algo que él no sabe, que no ha aprendido. Entonces en la casa se enseña, comienza a enseñársele a qué hora se levanta, comienza a enseñársele la devoción, comienza a enseñársele cómo comer, cómo hablar, cómo caminar, cómo responderle a la mamá. Y al comienzo él no sabe, entonces el padre es como un instructor. Hijo, a la mamá se le habla así, en la mesa se sienta así, se nos habla de esta manera, se hace así. Cuando el papá habla, tú escuchas, tú guardas silencio, tú te sientas bien. Y los papás comienzan a instruir en un ambiente de disciplina y orden. En nuestra casa no debe existir la anarquía, hermanos. En nuestra casa no debe existir el caos. Eso es todo lo contrario a la disciplina. Por eso nosotros como padres, y no solo como padres, todo cristiano tiene que crecer en estas áreas. Es una virtud espiritual que tenemos que desarrollar. Todos cristianos tenemos que tener tiempos de devoción, tiempos de trabajo, tiempos de descanso. Todos debemos saber cuáles son nuestros deberes y cumplirlos fielmente. Y eso comenzamos a transmitírselo al niño, al joven. Criarlos en la disciplina. O sea que el joven o el niño entra en el ritmo del discipulado familiar, donde hay normas, orden, sabiduría, autoridad y amor. Hermanos, la disciplina es como un entrenamiento sabio y coherente. Es muy peligroso cuando los muchachos crecen sin normas, instrucciones, sin límites, sin responsabilidades. Eso es parte de la disciplina. La disciplina tiene normas. Hijo, esto no le agrada al Señor. En mi casa esto no se permite. Instrucciones. Hijo, cuando te levantas se tiende la cama. Hijo, cuando almuerzas lava la loza. Hijo, instrucción de manera regular. Límites. Esto no se hace, hasta aquí puedes llegar, esto no te conviene. Y responsabilidades. Hijos, todos trabajamos. Tú pues no vas a salir a la empresa, pero como niño haces esto en la casa. Estos son tus deberes, todas las semanas, todos los años, hasta que te cases. Hay mamás que usted las ve, lavando cocinando, lavando la loza, planchando, trapeando, poniendo la mesa, tendiéndole la cama, y el zángano en el celular. Y es que es el niño tiene 17 años, hermana. El niño tiene 12 años, hermana. El niño tiene 5 años, ya puede por lo menos recoger sus juguetes, intentar tender la cama. ¿No es así, hermanos?
Pero la falta de colocar responsabilidad sobre el muchacho, sobre el niño, hace que cuando sean adultos no sirvan para nada, dependan de todos. Esos días me decía un hermano, hermanos, que es increíble, jóvenes de 30 años que parecen niños. Literalmente hay una inmadurez profunda ahora en nuestras generaciones, porque los padres criaron a sus hijos sin disciplina, sin responsabilidades, sin compromisos. Y después está la mamá llorando que ¿por qué mi hijo? Ustedes sí sabían, hermanos, que generalmente la madre de todo vicio y de todo pecado es la ociosidad. Si usted no ocupa a su hijo, si usted no entrena a su hijo, si no hace algo en la vida de su hijo se va a perder. No solo en cuanto a su carácter, en cuanto a su alma. Por eso la Biblia dice, criadlo en disciplina. Disciplina, hermanos. La familia tiene que tener un orden, un gobierno, unas instrucciones, unas responsabilidades. Un hermano me decía, hace poco nos visitó y me dice, hermano, aquí en esta iglesia nadie dice amén. Uno no sabe si están de acuerdo con la palabra, uno no sabe si les da miedo, uno no sabe. Yo le dije, yo no sé tampoco, hermano, a veces yo quedo también con la duda. Y más con estos temas, ¿no? Mira lo que decía W.P., mis hermanos. La tendencia actual, decía él, la tendencia demasiado aparente en esta época de aumentar los privilegios de los hijos y de reducir sus responsabilidades no ha sido para el bien de ellos. Vivimos en una época que se caracteriza por la irreverencia, el espíritu de anarquía, que no tolera ninguna restricción y que anhela librarse de todo lo que interfiere con su libertad. Esto envuelve velozmente el mundo como una gran ola. Los de la nueva generación son los ofensores más flagrantes. Y esto, mire la razón por la que él dice esto. Y esto a causa de la decadencia y la desaparición de la autoridad paternal. O sea, la falta de la autoridad paternal, de la disciplina en muchos hogares ha generado una generación profundamente irreverente, hermanos. Una generación que solo vive para cumplir sus deseos. ¿Qué quiere comer el niño? Ustedes comienzan una cantidad de cosas, hermanos, que uno dice, a veces uno está de visita y uno como que quisiera rasgarse las vestiduras. Dice, Señor, pero ¿dónde estamos? ¿En qué hemos caído? Hermanos, la disciplina incluye el orden, pero también tiene el sentido del castigo. Y aunque no vamos a hablar mucho, la crianza incluye el castigo físico, claro, con amor, con misericordia y con gracia, pero lo incluye. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ese es de temprano, entre más temprano, hermanos. Como decía alguien, si tiene edad para hacer un berrinche, ya tiene edad, hermanos, para corrección. Desde temprano. Estaba hablando con una hermana en Chile, hermanos. Ella se me acercó. Me dijo, hermano, ¿qué más? Nosotros lo conocemos, seguimos los videos. Me dice la hermana, hermano, yo tengo una experiencia tremenda. Imagínense que yo soy psicóloga, psiquiatra, tengo especialización, doctorado, no sé. Una chica como de 30 años. Me dice, hermano, ¿sabe que Dios me dio la oportunidad de casarme, tuve un niño. Hermano, pero ese chico era incontrolable, hermano. Pero de verdad ya se volvía detestable. Yo llegué a un punto a aborrecer a mi hijo. No respetaba, no se quedaba quieto. Lo llevé al médico a ver si tenía problemas de bipolaridad o si tenía, bueno, una cantidad. No sabía qué hacer con el muchacho. Y le dije, mi hermano, ¿usted cómo lo cría? No, pues yo aprendí en la universidad un método de crianza, ¿sí? Como psicóloga y yo creía que sabía, me decía ella. Y un día una hermana me dijo, hermana, escúchese esta enseñanza. Una enseñanza de cómo usar la vara. Y la hermana dijo, no, ya estamos en otro tiempo.
Pero al ver a su hijo, hermano, ya estaba desesperada. Ella dice, bueno, voy a tomar esos versículos, los voy a aplicar. Hermano, ella me dice, una semana, hermano, y mi hijo era otro. Una semana, hermano, y mi hijo cambió totalmente. Hermano, nosotros no podemos menospreciar la sabiduría de Dios. Si Dios lo dice es por algo. Si Dios lo dice es porque generalmente lo necesitamos. Entonces la disciplina incluye a veces el castigo cuando la necedad del muchacho lo amerite. Es lo que decía Susana Wesley. Yo trato de citar a veces esta frase que me parece muy interesante. Ella dice, ella crió 17 hijos y sus 2 hijos son muy conocidos, Carlos y John Wesley, por la obra que Dios hizo a través de ellos. Pero mire lo que ella dice: el padre que se esfuerza, hermano, esto requiere esfuerzo, esto requiere perseverancia, y va usted a tener días donde el pequeño delincuente se le enfrenta, y usted va a tener que ser constante y firme, hermanos, porque si no el muchacho le va a ganar la pelea. Ella dice, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora aliado a Dios en la renovación y salvación de un alma. Pero dice también, el padre que trata con indulgencia hace el trabajo del diablo. Convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede para condenar a su hijo y su alma para siempre. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Estos son asuntos, hermanos, importantes. Entonces debemos criar a nuestros hijos en disciplina. ¿Qué más? Dice ahí, en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra amonestación en el griego tiene la idea de noutesia, de colocar en la mente, instruir la mente de alguien, ¿sí? Es una palabra que se encuentra mucho en el libro de Proverbios, cuando se dice instruye. Amonesta es lo mismo que instruye. ¿Qué significa? La educación y crianza de nuestros hijos implica una disciplina, un orden, un entrenamiento, pero también implica la instrucción con palabras. Instrucción de palabras de enseñanza, de estímulo y también de advertencia. No tiene que ver, alguien decía, tanto con explicar hechos concretos, sino más tiene que ver con la idea de inculcar actitudes, principios y verdades en el corazón del muchacho. Russell Shell, que es un misionero en Brasil, dice lo siguiente: esta palabra quiere decir que los hijos desde pequeño deben ser enseñados por sus padres para que ellos disciernan, distingan entre la verdad y lo falso. Entonces, en un sentido, mis hermanos, los padres tienen que ser los guías espirituales de sus hijos. Los niños no tienen sabiduría, los padres tienen que enseñar esa sabiduría. Los hijos son como personas en un sentido ignorantes y necesitan el conocimiento y la sabiduría que Dios nos ha dado como padres, aunque ellos no quieran. Hoy en día el hermano Pablo Moyano escribió un artículo fabuloso en la revista de Tesoros Cristianos de una frase que se dice que realmente es un engaño. Los papás dicen, no, es que este chico me salió inteligente. Usted viera cómo coge ese celular, esa tablet, ese computador y va y viene y sube y baja. Y él hacía un estudio que la actual generación es la más ignorante de todos los tiempos. Es la generación que menos científicos va a producir en la historia. Porque el hecho de que su hijo se aprenda un ejercicio repetitivo no lo hace en nada inteligente. Inteligente es diseñar el celular. Pero coger un aparatico y saber para qué funciona, eso lo hacen cualquiera, hermanos. Entonces nosotros realmente debemos preocuparnos porque nuestros hijos sean personas sabias, entendidas, que tengan las verdades de Dios en su corazón. ¿Y eso cómo se hace? A través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de hablar con ellos, ¿sí?
¿sí? Nosotros los estamos guiando, enseñando, instruyendo en el camino. ¿Recuerdan ese versículo? Instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando él sea viejo no se aparte de él. Nosotros no podemos dejar, hermanos, y esto es algo que usted debe saber. Si usted deja a su hijo a su propia sabiduría, su hijo se va a perder. Su hijo se va a perder, hermano. Sí o sí se va a perder. Porque la inclinación del muchacho es hacia la necedad. Por eso Dios le puso 2 instructores, hombre y mujer, para que estén ahí guiándolo, ayudándole, hablándole, enseñándole. Por eso es tan importante la figura de los padres. Hay un versículo, yo sé que ustedes lo conocen, pero acompáñenme. Deuteronomio 6, verso 6 y verso 7. Este versículo es uno de los versículos que más nos muestra esta responsabilidad de instruir. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Usted qué piensa de este tipo de instrucción? Instrucción a toda hora, ¿no? El papá tiene que repetir lo que aprende de Dios. El papá tiene que enseñar lo que Dios le está revelando a su corazón. Estas palabras tienen que estar en el corazón del papá, pero también tienen que estar en el corazón del hijo. Y el instrumento que lleva esas palabras a los hijos, ¿quién es? Los papás. Pero hermano, algo que yo no había detallado en este versículo, porque lo he enseñado algunas veces, es esta idea. Dice: estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Algo que así me alumbró, que yo no lo había visto. No lo había visto como lo vi hoy. Hermanos, es la idea de la importancia de estar presentes. Cuando el muchacho se levanta, ahí tiene que usted estar. Cuando el muchacho se va a acostar, ahí tiene usted que estar. Cuando el muchacho sale en el camino, ahí usted tiene que estar. Cuando el muchacho está en la casa, ahí usted tiene que estar. ¿Usted entiende que para poder usted instruir, usted tiene que estar? Por eso decían los hermanos: si la mamá no está presente. Hermano, estas cosas no se pueden hacer. Hay una idea ahí clara, que la instrucción requiere tiempo. ¿Y requiere qué? Dedicación. Sí o sí, usted no va a poder cumplir esto. Hermanos, que hay familias que el niño se levanta y ya los papás no están. El niño se acuesta y los papás no han llegado. El niño llega al colegio y tiene que almorzar solo. Los papás no están. Los papás no están. Es imposible, hermanos. En términos prácticos es imposible cumplir este mandamiento si somos padres ausentes. Por eso, mi hermana, si usted tomó la decisión de estar en su hogar, no se sienta avergonzada. La recompensa que usted va a tener en la vida de sus hijos va a ser mucho mayor que todo el dinero que le hubiera podido dar una empresa. Eso debemos enseñarlo en nuestros días, porque, hermanos, la cultura actual ha sacado a la mujer y a las que están en la casa las hace sentir miserables. Pero nada más diabólico, nada más infernal, nada más peligroso para nuestros hijos que crecer solos. Porque en realidad no van a crecer solos. Los ejemplos, las figuras van a llegar de otra manera. Entonces, primero, hermanos, para instruir tenemos que estar presentes. Presentes. ¿No les parece eso interesante, hermano? A mí yo no lo había visto, hermano. O sea, sí lo había visto, pero no lo había visto como lo estoy viendo. Cuanto más tiempo pasemos con ellos, cuanto más actividades, hermano, por más normales que parezcan, son una oportunidad. La supervisión y la compañía de los padres es indispensable. Solo así, decía alguien, ganaremos su corazón y podremos edificar sus mentes y sus vidas. El contacto familiar diario y constante se vuelve en una herramienta maravillosa.
Todo padre debe aprovechar al máximo el tiempo que comparte con sus hijos para compartirles el conocimiento que ha recibido del cielo. Es lo que decía un anciano, ya un padre cristiano mayor, ya sus hijos se habían ido. Él dice lo siguiente: todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido, pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto haría. Primero, amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Segundo, reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como de nuestras alegrías. Tercero, escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Cuarto, sería honesto con mis propias debilidades. Quinto, haría más cosa al lado de mis hijos. Les animaría y les elogiaría mucho más. Quinto, prestaría más atención de las cosas pequeñas, con muchos más actos y palabras de consideración. Y por último, decía él, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que suceden en un día corriente, las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. Qué lindo, ¿no, hermanos? A veces uno llega a aprender eso ya cuando acabó. Es cierto, hermano, a veces uno dice, me faltó esto, Señor, ¿cómo no hice esto? Pero si usted está criando, si usted tiene una oportunidad, hermanos, la oportunidad de entender estas cosas, la oportunidad de hacerlo en el tiempo oportuno, la oportunidad de crear vínculos, lazos profundos con sus hijos. Hermanos, a veces nos volvemos en un sentido muy religiosos. Miren lo que decía Jer Robinson, hablando de los momentos cotidianos. Él decía, los momentos cotidianos son de vital importancia para construir relaciones íntimas con nuestros hijos, porque ahí es donde pasamos mayor tiempo con ellos. Él dice, hace poco mi hijo adolescente me ayudó a ver esto con mayor claridad, cuando me dijo, es lo que le dijo su hijo, ¿sabes, papá? Mi momento favorito del día es cuando tú y yo nos sentamos en la planta baja, antes de irnos a la cama, viendo las grandes ligas y hablando de béisbol. Eso me encanta. Dice él, no parece muy espiritual, pero lo cierto es que estas conversaciones han abierto el corazón de mi hijo. Y allí tengo oportunidad para hablarle de Cristo, su palabra y Dios. Hermanos, a veces poco tiempo con los muchachos, poca relación. Solo estamos ahí. No los dejamos crecer naturalmente y no estamos con ellos. Para construir una buena relación hay que pasar tiempo con ellos y poderlos instruir. Ahora, obviamente una familia cristiana tiene que tener devoción familiar. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, si ustedes me acompañan. Nos muestra la importancia de instruir también a través de la Biblia, de instruir a través del devocional familiar, de instruir con las Escrituras. Miren lo que sucedió con Timoteo. Yo sé que los hermanos lo conocen, ¿no? Pero persisten tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tiempo de dedicación, amor, pero también instrucción. Y sobre todo, hermanos, instrucción con la Biblia. De verdad que si nosotros queremos que nuestros hijos crean, conozcan y vivan de acuerdo a la voluntad de Cristo, ellos necesitan conocer la palabra, hermanos. El hermano Jane Wickle, él dice lo siguiente. Yo quisiera dejarlo también aquí para que los hermanos, entendiendo que Dios les ha puesto a sus hijos para llevarlos en una crianza a través de la disciplina y la amonestación, y que esa amonestación incluye tiempos en general, dedicación, pero también incluye tiempos particulares. El hermano dice, ¿cómo le puedo enseñar la Biblia a mis hijos? Él dice, haga estos puntos prácticos y comience. Primero, escoja un libro de la Biblia. ¿Usted quiere hacer un devocional en su casa, hermano? Ore a Dios y escoja un libro de la Biblia.
dice él. Segundo, aparte un día de la semana, 20 o 30 minutos, para sentarse con su familia a orar y leer ese libro. Tercero, investigue quién escribió el libro, para quién lo escribió, cuándo lo escribió, cuáles son los temas centrales del libro, prepárese. Cuarto, léalo a su familia y pregunte, ¿cuál será la idea principal? ¿Qué atributos de Dios puedo ver acá? ¿De qué manera este pasaje me revela a Cristo? Observen, lean con su familia. Quinto, prepare preguntas. ¿De qué manera nos ministró este pasaje? ¿Qué quiere Dios hablarnos hoy con este pasaje? ¿Tienes algún pecado para confesar? ¿Hay algún motivo para dar gracias? ¿Debemos cambiar, obedecer, creer en relación a este pasaje? ¿Hay promesas? Y sexto, ore con su familia. Hermanos, nosotros necesitamos restaurar el altar familiar. Nosotros como familias cristianas necesitamos tener tiempos para estar juntos y sobre todo que nuestros hijos crezcan en la palabra, crezcan con instrucción. Hermanos, si usted hace eso, ¿cuántos libros de la Biblia usted pudiera estudiar con sus hijos? Con 20 o 30 minutos a la semana. Y la hermana que de pronto sabe hacer las cosas bien, ese día hace algo especial, una comida, un postre, estimula que ese momento sea algo lindo. Yo hablaba con los hermanos que, bueno, no es un buen ejemplo, pero yo tengo recuerdos de mi niñez de ir al 20 de julio. Hermanos, ¿saben cuál era el plan de ir al 20 de julio? Ir a comer ensalada después de... A mí me encantaba ir al 20 de julio por la ensalada. Vamos, si nosotros fuéramos sabios para que esos momentos fueran bonitos, sean tiempos de familia, sean tiempos agradables, sean tiempos de instrucción. Es un criarlo en qué? Disciplina y amonestación. Ahora volvemos a los asuntos que hablábamos antes. Yo no puedo enseñar si no tengo la palabra en mi corazón. Yo no puedo enseñar si la palabra no tiene relevancia para mí. La maldición de esta generación es padres irresponsables, hermanos. Que Dios pueda con estas verdades amonestar a nuestros corazones para que podamos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una serie muy buena de Sugel sobre la crianza de los hijos y la parte que él hace del devocional familiar es extraordinaria, hermanos. Les recomiendo escucharla. Algunas aplicaciones finales, mis hermanos. Primero, después de entender esto, nosotros podemos llegar a pensar que nuestros hijos son una carga, hermanos. Son un peso demasiado pesado, pero la Biblia dice así: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una versión traduce así: un don del Señor son los hijos, y recompensas el fruto del vientre. La hermana Cameron Cole dice lo siguiente: cuando recibimos un regalo, entendemos que es para nuestro placer y deleite. Cuando vemos a nuestros hijos como un regalo, esto nos da permiso de disfrutarlos. Y ahí quiero hacer realmente un énfasis, hermano. Disfrute a sus hijos. Sus hijos son una bendición, son un regalo de Dios. Aprovéchelos. Aprovéchelos, hermano. No siempre, dice ella, tenemos que estarlos entrenando, aunque estamos entrenándolos, corrigiéndolos y administrándolos. Si bien siempre capacitaremos a nuestros hijos, somos libres para estar contentos delante de Dios por ellos. A veces los hijos son regalos difíciles, dice ella. Nos ponen de rodillas, nos desesperan o a veces rompen nuestro corazón. Pero cuando vemos a nuestros hijos como una bendición, esto nos enseña a orar más, a practicar la compasión y a arrepentirnos de aquellas cosas que a Dios no les agradan. Hermanas, dice ella, porque ella le está hablando a mujeres, cuando se sientan frustradas, cansadas, presionadas o temerosas en cuanto a la crianza de sus hijos, recuerden, ellos no son una carga, son un regalo. Un regalo difícil pero precioso. Un regalo que Dios dio para transformarlas,
Un regalo que Dios dio para santificarlas. Un regalo que Dios les dio para enseñarles el verdadero amor. Aprovechenlos, disfrútenlos. Es primera aplicación, hermano. Vea a sus hijos como una bendición. Dé gracias a Dios por ellos. Ore por los que vienen. Segundo, hermanos. En un sentido, hermanos, debemos entender que los padres que estamos criando y formando hijos también estamos siendo formados. ¿Qué significa esto? Escúcheme esto. La expresión de un padre ejemplar puede sonar subjetiva, imprecisa y hasta exagerada en cada uno de nosotros. Entre nosotros no hay padres ejemplares, hermano. Entre nosotros hay padres aprendices. Padres que están entendiendo, practicando. Padres que a veces fracasan y que se levantan en sus fracasos. Padres que quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Pero eso quiere decir que necesitamos también ser pacientes, hermanos, con nosotros mismos. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones, torpeza e ineficacia. Así que no nos desesperemos, ni nos desanimemos con nuestros fracasos. Aprendamos de ellos y sigamos adelante. Pablo decía, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Hermanos, no somos padres perfectos, ni hemos alcanzado lo que debemos ser, pero seguimos. ¿Para qué? Para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y mire esto, hermano, si usted hoy se sintió juzgado, si usted hoy se sintió condenado, si usted entendió cosas que nunca había entendido y las ha hecho mal hasta el día de hoy, mire lo que dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, si usted hasta el día de hoy usted se da cuenta que no fue lo que debió ser y no ha hecho lo que debió haber hecho, dice él, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Siga adelante, hermano. Pero ahora siga adelante con la luz, con el entendimiento, con la verdad que la palabra le está a dar. Esto es un camino de aprendizaje, hermano. Nadie llega a ser un padre perfecto. Siempre estamos creciendo y aprendiendo a veces hasta de nuestros fracasos y debilidades. Amén. Tercero, hermanos. Tercero, y con esto voy cerrando. Yo sé que existen muchos hermanos aquí que seguramente este tipo de mensaje trae más tristeza, más dolor, por causa de que tal vez nuestros hijos ya están grandes y por causa de que tal vez no hicimos lo que debíamos hacer en su momento debido. Tal vez no éramos cristianos, o si lo eran no teníamos la debida instrucción. En estos casos, mis hermanos, yo quisiera animar a los hermanos a que, a pesar de lo que hemos estudiado hoy, no olvidemos la misericordia que Dios puede tener con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, Dios nos salvó a nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos esclavos de Satanás y del pecado y de nuestras locuras. Asimismo, Dios se puede acordar de nuestros hijos. No perdamos la esperanza y no dejemos de orar por ellos, sobre todo por los que ya son grandes y ya no tenemos influencia por ellos. No los abandonemos en la oración, ni perdamos la confianza en la misericordia del Señor. Oremos por ellos. Quizás Dios en su misericordia nos conceda verlos, como el Evangelio, las circunstancias y las situaciones los pueden llevar a la fe. Amén. Muchos somos cristianos de primera generación. Quiere decir que nuestros padres no hicieron el trabajo y aún así la gracia de Jesucristo nos salvó. Pues no pierda la esperanza en sus hijos que hoy tal vez no están con usted. Amén, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, su bendita palabra, hermanos, su palabra oportuna. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra siempre, Señor, es una fuente
gloriosa de luz, Señor. Tu palabra siempre es una fuente de verdad, de revelación, Señor. Gracias porque tú santificas a tu iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Gracias porque tu palabra hace al sabio al simple, Señor. Gracias porque tu palabra transforma los corazones, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra tu voluntad, Señor. Gracias porque tu palabra corrige nuestras vidas, endereza nuestros pasos, Señor. Gracias porque también tu palabra nos consuela y alienta, Señor. Señor, que esto que hemos visto hoy, que hemos aprendido hoy, Señor, podamos retenerlo en nuestros corazones y pueda dar mucho fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias porque lo más hermoso, Señor, que nos pudo suceder es ser de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque aunque sea difícil continuar, podemos seguir adelante, Señor, con la seguridad que tú estás con nosotros, con la seguridad de que tú nos vas a ayudar, tú nos vas a dar fuerza, gracia, sabidurías, con la seguridad que algún día, Señor, llegaremos a la meta, Señor, y te veremos, Señor, con la seguridad de que tú vas a recompensar a aquellos que te aman y te buscan fielmente, Señor, y en eso nos gozamos y en eso nos alegramos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Toda gloria y toda honra a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.